Mostrador en la clave cuando ya son las 9:42 de este martes 30 de noviembre. La periodista Carola Fuentes publicó recientemente el libro Chicago Boys, que se basa en su documental del mismo nombre que estrenó hace algunos años a finales de 2015. En este nuevo texto profundizan las biografías, pensamientos y acciones de un grupo de jóvenes que partió a Chicago a fines de los 50 para estudiar economía con Arnold Harberger y también Milton Friedman. Como resultado, lograron que desde mediados de los 70 se imponga en nuestro país una libertad absoluta de mercado con políticas que modelaron la educación, la salud, las pensiones, entre otros. Por estos días mucho se habla del modelo económico chileno, pero poco se sabe de la historia de sus creadores, dice el libro, y esta es la misión que se propuso precisamente Carola Fuentes y de la que vamos a conversar ahora aquí en el Mostrador en la Clave. Contarles primero que el libro Chicago Boys está disponible ya en diferentes librerías del país y también en formato ebook a través de Amazon y Google Play. Muy buenos días, Carola, bienvenida. ¿Cómo estás, Maca? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hola, Carola, ¿cómo estás? Hola, Federico, ¿qué tal? Bien, gracias. Primero, felicitaciones por el libro, como la saga, ¿no? de tu documental. Y un aporte, pues, así que felicitaciones, lo primero. Lo segundo, gracias. Me gustaría escucharte de tu visión después de tanta información y tanto de cantar este tema de los Chicago Boys. ¿Tú, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la real influencia? Porque esto partió, ¿cierto?, con un convenio en la Universidad Católica, no sé si a fines de los 50, principios de los 60, para enviar chilenos a Chicago, a la Universidad de Chicago, a formarse en economía con esta escuela de economía neoliberal. Y de ahí influyó muchísimo en Chile. ¿Qué tanto influyó? ¿Quiénes fueron los personajes que más influyeron? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, creo que el proceso para mí ha sido súper interesante. Espero poder compartir con las audiencias y con los lectores también el resultado de este proceso de ver la historia menos en lo micro y en el presente y en los problemas que nos aquejan hoy, y más en lo macro, en el proceso que se ha ido viviendo en todo este medio siglo, que también coincide con un ciclo que se va cumpliendo, que como tú dices, se inició a mediados de los 50, y que si uno piensa geopolíticamente qué estaba pasando en el mundo a mediados de los 50, había una guerra fría tremenda. Estados Unidos estaba muy preocupado por la influencia de la Unión Soviética en América Latina y decide invertir en ciertas áreas para estrechar sus vínculos con el continente, ¿cierto? Entonces empiezan a invertir en infraestructura, en agricultura, mandan misiones a la región, y una de esas misiones tenía como objetivo invitar a estudiantes de economía de las universidades chilenas a estudiar y a prepararse con algunos más representantes del capitalismo, del libre mercado, del monetarismo, como se llamaba en esa época, en la Universidad de Chicago. El principal líder de este grupo era Milton Friedman, a donde llegan estos estudiantes de la Católica que conocen a Arnold Harberger, como mencionaba la Maca, que se convierte en una especie como de padrino de este grupo, y se forman los Chicago Boys. Y claro, fueron súper influyentes, pues ellos volvieron a Chile, empezaron a volver en la medida en que estaban 3, 4 años allá, hacían sus posgrados, algunos se quedaron después a hacer sus doctorados, y dentro del compromiso que tenían por haber recibido esta beca era regresar a Chile y hacer clases. Entonces regresaron todos a hacer clases en la Universidad Católica. Entonces no es solo que ellos se prepararan, sino que ellos fueron después acá formadores, evangelizando con las mismas ideas que ellos aprendieron por décadas. Estamos hablando de los 60, después de los 70, bueno, hasta el día de hoy, la verdad. Y independiente de que varios de ellos después terminan sentados en los sillones ministeriales, en la dictadura, digamos, y tomando las medidas que se tomaron para convertir este país en lo que es hoy, esta formación, este pensamiento que ahora se llama neoliberal, en esa época no tanto todavía, se empieza a instalar y convierte a Chile en este ejemplo de libertad extrema del mercado en el mundo. Y en ese sentido, Carola, tú primero hiciste la película con una investigación súper larga, creo, si no me equivoco, fueron 4 años de investigación, de recopilación de archivos, de entrevistas, de viajar,
entrevistar, etcétera, etcétera. Y quería saber, desde ese impulso que ya tuvo buenos resultados en torno a hacer esta biografía de estos personajes, digamos, el impulso a hacerlo libro y ponerlo en el contexto actual, que pareciera que ha pasado mucho más tiempo desde ese finales de 2015, cuando estrenaste, de hecho, en noviembre de ese año la película, a lo que está pasando hoy día, tanto a nivel mundial como a la realidad en Chile, especialmente marcada por la revuelta social, digamos. ¿Cuál fue el impulso de hacer esta extensión o este formato libro que además profundiza más en las biografías, ¿no es cierto? Y también en este contexto actual. Sí, nosotros para el documental hicimos muchas entrevistas y efectivamente la investigación fue muy profunda y muy larga y hubo que hacer un acto de desapego para poder dejar la película en 80 minutos porque en su minuto duraba 4 horas, claro. Perdón, 4 horas y hubo que a cortar para dejarla en 85 minutos que fuera algo sostenible para ver, digamos, visible, el tiempo, claro. No por desmedro el contenido, sino que porque la costumbre está en ver por lo menos, ya 1 hora y media aprox es harto, digamos, para ver en película. Sí, no, está bien. 1 hora y media está muy bien. Pero claro, quedó mucho material afuera, que era muy interesante, y que impreso podía tener cabida en este formato libro. No fue una idea que se me ocurrió a mí, fue una idea de Melanie Josh, que fue mi editora o la directora de la editorial de Penguin House, que ellos se me acercaron para ofrecerme la idea, digamos, del proyecto. Y fue súper interesante poder dejar en este libro un montón de información, más que nada anécdotas, porque el libro sigue un poco la línea de la película, que es una narración hecha por los propios Chicago Boys. En el fondo se sostiene el libro en las entrevistas, no es que yo haga un análisis personal más allá del prólogo donde pongo mi visión, digamos, más mi punto de vista. El resto de la historia es una historia cronológica que se construye en los testimonios de los propios Chicago Boys, no solo los que aparecen en la película, sino también a los otros, a los que entrevistamos para hacer la investigación, y también recogimos información de otras fuentes que consultamos en ese proceso, digamos, los libros, los papers, los archivos. Nosotros viajamos a Estados Unidos y tuvimos acceso a un archivo muy interesante en el Hoover Institution. Entonces, esa información va quedando impresa en el libro, que fue un agrado poder compartir eso y no guardarlo en el archivo del computador. Carola, y hoy día, ¿dónde están los Chicago Boys con esta nueva mirada de Chile y después del estallido social, donde el Estado, y después de la pandemia, sobre todo, el Estado ha tenido un rol tan protagónico, ¿no?, que es algo como que les provoca alergia a los Chicago Boys hiperliberales, ¿no?, que llevan la lógica de mercado capitalista a áreas donde antes era impensable, la salud, la educación, en fin, todo lo que es la visión de Chicago Boys. ¿En qué está hoy día, a tu entender? ¿Cuál es en ese sentido el aporte del libro, a hacer todo este recordatorio de todos estos jerarcas de los Chicago y del libre mercado extremo, del capitalismo extremo? ¿Dónde están hoy? ¿Qué está pasando, a tu entender? Bueno, hoy las escuelas han ido cambiando un poco su mirada también, sobre todo las escuelas más importantes de economía en Chile. La FEN de la Universidad de Chile se ha abierto a cuestionar algunos de estas posturas más extremas. En la Católica yo también sé que ha habido cuestionamientos hacia el rol que tiene no solo el Estado, sino también la sociedad civil, la responsabilidad social de las empresas, pero sobre todo hay un cuestionamiento mundial hacia la máxima más importante de los Chicago Boys, que es que las empresas, el único objetivo de las empresas por los últimos 50 años, esto es algo que elaboró Friedman en 1970 y que se quedó así como en el ADN del capitalismo hoy en el mundo, es que el objetivo de las empresas es generar utilidades para sus socios. Punto. Para eso existen las empresas, para generar utilidades para sus dueños. Claro, eso lo planteaba como responsabilidad social de las empresas, de hecho. O sea, Milton decía, las empresas, ese es su objetivo, su razón de ser, y ojalá que esto sea responsable y cumpla con la legislación y la ética, digamos, que fue algo que fue quedando un poco en el camino, porque con tal de obtener utilidades, pareciera ser que a muchos empresarios se les olvidó que había un contexto ético, social y legislativo que tenían que respetar, y en Chile
De hecho, cuando estrenamos la película estaba estallando los casos de la colusión del confort, me acuerdo que era una contradicción tremenda, así como libertad del mercado o libertad de los empresarios para hacer lo que quieran en desmedro de la competencia en el mercado y en desmedro de los consumidores. Y ese ciclo liderado por esta frase de Friedman, que el objetivo de las empresas es obtener utilidades para sus socios, yo creo que está un poco llegando a su fin hoy, está siendo cuestionado en Chile, en el mundo. Los Chicago Boys en ese sentido van cediendo terreno a nuevas miradas y nuevas posturas que afirman que las empresas, en verdad, su objetivo es generar un impacto positivo, idealmente en los clientes, pero también en el medio ambiente, también en los trabajadores. Entonces, no dejar de recibir utilidades, pero que esas utilidades sean el resultado de un buen trabajo que genera estas otras externalidades positivas. Son las 9:53. Recordamos que estamos conversando con Carola Fuentes, periodista y autora del libro Chicago Boys, también autora del documental Chicago Boys, que te quería preguntar, que nos ayudes a confirmar si es que sigue disponible, entiendo, a través de miradoc.cl. ¿Se puede acceder para arriendo y también para compra la película para quienes la quieran ver? La película estuvo en Onda Media, disponible de manera gratuita hasta principios de este año, pero ahora no nos renovaron el contrato. Así es que lamentablemente todavía solo se puede ver a través de Vimeo. Miradoc son los distribuidores, pero como más a nivel de sala, digamos. Entonces, si alguien quiere ver la película, es en Vimeo. Y el libro sí está disponible en todas las librerías todavía y de manera online, virtual. Sí, en ebook a través de Amazon y Google Play. Eso sí lo teníamos confirmado, al igual que está disponible en las diferentes librerías. ¿Y qué reacciones ha tenido? Ya lleva un rato, digamos, en los estantes ahí de las librerías y también ha tenido acceso, me imagino, sus protagonistas o alguno de ellos. ¿Tienes ahí reacciones, comentarios? ¿Sabes que no? Después, en la época en la que estrenamos Chicago Boys, que fue hace 6 años ya, tuve poco feedback de personal, digamos, de los protagonistas. Con algunos me seguí viendo en el tiempo, como Ricardo French Davis y Rolf Lüders, incluso, que nos pidió la película varias veces para mostrarla en distintos lugares en México, sobre todo y en Europa también. Bueno, French Davis, oye, como el disidente de Chicago, que es Chicago, pero siempre fue partidario de políticas diferentes, ¿no? Claro, French Davis, que se fue a estudiar siendo ya militante de la democracia cristiana, igual que Carlos Massad, volvió con las ideas súper firmes que tenía antes de ir, digamos, con todo el aprendizaje obtenido y una gran admiración también por Arnold Harberger, a quien le tiene un cariño personal, y también diría que una especie de admiración intelectual hacia Milton Friedman, aun cuando estaba totalmente en desacuerdo con los valores que había detrás de las posturas de Friedman. Y French Davis ha tenido una postura súper crítica a los resultados del modelo de los Chicago Boys, sobre todo al sistema financiero, al fondo a la financiarización de la economía en Chile, que es algo que se ha estudiado súper poco, encuentro yo también, y que se ha develado también muy poco, porque en el fondo este modelo en Chile se sostiene en base al consumo, porque es el consumo el que activa el crecimiento, el comercio, etcétera. Y cuando este consumo se ve amenazado por la baja de los sueldos, etcétera, se abre todo un acceso al crédito y al sistema financiero para que ese consumo se sostenga en base a deuda. Y es lo que nos ha llevado también al Chile de hoy, que también explica, según muchos, en parte el estallido social, el nivel de endeudamiento que hay en los hogares chilenos, que permite, por un lado, ver un Chile muy próspero, porque materialmente se veía hasta hace poco un país muy moderno, con auto y todo, pero no se veía, estaba invisibilizada que esa prosperidad está sostenida por una brutal deuda, claro. Sí. French Davis ha sido un gran por eso te lo mencionaba como la oveja negra, ¿no? porque los demás, oveja negra, comillas, entre comillas, porque los demás en general, bueno, hay otras excepciones, Andrés Sanfuente, en fin, pero en general llegaron hiper liberales, capitalistas extremos, los que se educaron en Chicago, ¿no? Y después estuvieron en los gobiernos, sobre todo en la dictadura, después, bueno, siempre dando vuelta en las empresas, sistema financiero, influyendo. Entonces, y eso, para eso allá quería llegar. Carola, tú que has estudiado harto el tema, ¿es realmente la influencia de los Chicago
la que transformó al chileno, en términos generales, todos estos grandes números, por supuesto, en un ser individualista? Bueno, eso es súper interesante porque parte de las enseñanzas, de las premisas de Friedman, era que el modelo se movía, o que la economía crecía gracias a la ambición de las personas y a la competencia. Entonces, la competencia es como lo contrario de la colaboración, y la colaboración es lo contrario del individualismo. Entonces, claro, cuando nos quejamos de que en Chile somos individualistas, de que nos enseñaron a rascarnos con nuestras propias uñas, yo sí me atrevo a sostener que es en parte a la influencia de los Chicago Boys, que tampoco está tan en el pasado, O sea, pensemos solo en este gobierno. Jaime Belolio es Chicago Boys, desde las generaciones más jóvenes de Chicago Boys está en el gobierno. Cristian Larroulet es Chicago Boys de las generaciones anteriores, no de las primeras, pero sí de la de los 70. En su momento, el ministro Fontaine, Juan Andrés Fontaine, es Chicago Boys también. Buen punto este recordatorio, decir, Chicago Boys no es pasado, es presente. Claro, y presente en personajes que han dicho de las frases más icónicas que impulsan el estallido social. Eso también lo recordabas ahí en el prólogo del libro, Carola. Sí, correcto, sí. Bueno, ya son las 9:58, tenemos que cerrar la conversación, pero dejamos a todas pero y todos tú como invitados. que nos dejaste para todos los que aún no han leído, ¿cuál fue la frase icónica de pero es que esa es la gracia, pues estamos dejando... Sí, no, por lo mismo no lo dije. A propósito, Carola, esto es una técnica para invitarlos y era lo que iba a decir ahora. Tengo el libro en la mano, acá lo pueden ver quienes están viendo el programa a través de las señales digitales. Chicago Boys está disponible en todas las librerías del país, también para que los que les gusta leer en ebook, en Amazon y Google Play, y de verdad que creo que vale la pena leerlo. Es un documento, un archivo que nos lleva ahí a información muy valiosa, sobre todo en tiempos electorales como los que estamos, en tiempos de tantas definiciones y de definirnos también, y ojalá ser sociedades menos individualistas que las que hemos sido hasta ahora, y volver ahí a la idea de comunidad y colectivo. Es valioso, vale la pena ahí todas las reflexiones que hay. Y también ojalá ver la película, Carola. Yo creo que ahí hay que buscar maneras de que vuelva a tener acceso mucha gente a verla si todavía no la ha visto, porque el material de archivo que hay ahí especialmente y los testimonios de los entrevistados es muy, muy valioso también. Muchas gracias. Y solo para cerrar, para llegar a la contingencia, que Federico se sorprendía con la vigencia de los Chicago Boys. Hay dos hermanos de dos personajes que son Chicago Boys. Miguel Cast, fue un Chicago Boy muy importante, hermano de José Antonio, y Axel Kaiser, otro Chicago Boy muy joven hoy y muy que ha escrito libros muy sobre activo esto también, hermano de Johannes Kaiser. Muy activo. Muy activo y opinante, digamos, por ejemplo. Carola, muchas gracias, que tengas un muy buen día. Gracias, Federico. Chao, Maca. Chao, buen día, Carola, que te vaya muy bien, y muy buenos días también, Federico Joanón. Llegamos ya a las 10 en punto, así que cerramos ya el programa porque en minutos comienza Combinación Clave aquí en la 92.